Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, nuevamente para un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos para terminar el libro conocido como Éxodo, su nombre original en hebreo, Shemot. Hoy tenemos dos parashot. Normalmente estas parashot pueden leerse dependiendo del año de manera individual, pero hay un año que corresponde leerlas juntas. Y este año, 2026, corresponde leer juntas y estaríamos haciendo el estudio de la parashá Vayaquel y Pekudei. Vayaquel, que significa y reunió, y Pekudei, registros o inventarios. Dice el subtítulo de nuestra parashá: la santidad comienza con el Shabbat. La transparencia es parte de la santidad y la unidad atrae la Shejina. En primer lugar, debemos de saber que el Todopoderoso ha establecido un día especial para que nosotros podamos congregarnos, para que nosotros podamos reunirnos, para que nosotros podamos también unirnos al Creador en este día especial que es el día de Shabbat, o conocido como el día de descanso o el día de reposo. La transparencia también es parte de la santidad. También veremos en este tema la importancia de ser transparentes en nuestras cuentas, sobre todo, ¿verdad? Cuando estamos con dineros que no son nuestros. Vamos a hablar un poco también de esto. Y muy importante, la unidad atrae la Shekinah. Si bien es cierto, hay cosas que nosotros podemos hacer de manera individual, hay algunas que no podemos alcanzar individual, sino solamente lo podemos hacer como comunidad. De esos temas y muchos más, a continuación, acompáñenos. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente para un nuevo estudio de la parashá semanal. Como decíamos en la introducción, hoy nos corresponde leer dos parashot, parashá Vayaquel y parashá Pekudei. Darle la bienvenida a todos aquellos que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom en vivo, y a usted que nos va a ver también a través de nuestro canal de YouTube. Qué bendición tenerlo con nosotros. Bienvenidos todos. Queremos, antes de iniciar con el estudio correspondiente, queremos pedirle al Santo y Bendito es por la paz de Israel. Sabemos que en este momento Israel se encuentra en un conflicto tanto con el país de Irán como contra Hezbollah, este grupo terrorista que se encuentra en el Líbano y que ha sido patrocinado también aparentemente por el gobierno iraní. Esperamos que pueda haber paz, que pueda haber shalom para nuestro querido pueblo Israel. Así que oramos y pedimos por la paz de Israel y por la paz y seguridad de todas las comunidades judías alrededor del mundo. También queremos dedicar este estudio por la refúa shlema del rabino Itzhak Ginsburg, del rabino Jaim Fried, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, Heisel Álvarez Ferreto, hija de doña Ana Patricia, Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise, Karen Castro, hija de doña Cecilia, Fabián Sánchez, hijo de doña Carolina. Padre Celestial, gracias a Hashem, queremos pedirte, Padre bendito, por la refúa shlema de ellos, para que en tu infinita misericordia reciban refúa shlema. Pero no solamente ellos, sino todos nosotros, que cada una de las personas que nos encontramos, ya sea en vivo o en diferido a través de nuestro canal de YouTube, que por la infinita misericordia del Todopoderoso recibamos refúa shlema. Antes de empezar con las lecturas, como siempre, hablamos del contexto. Recordemos que venimos de la parashá Kitisa, donde fue realizado un censo donde cada persona tenía que traer un medio shekel, una moneda que tenía el valor de medio shekel. Y eso, pues, nos habla de la importancia que tenemos de estar unidos. Estar unidos, medio shekel y medio shekel hace un shekel. Y eso nos habla de la importancia
de la comunidad, la importancia de la unidad. También vimos respecto a la Abodazará, la idolatría, recordamos ese momento oscuro, ese momento terrible de Israel, como es el becerro de oro, la construcción del becerro de oro, y recordamos también en esa parashá cómo el Todopoderoso tuvo que hacer nuevamente las tablas de la Torá, de la instrucción, o conocidos también como la ley. Invitamos a todos a que si no ha visto esa enseñanza, ese shiur, esa charla, ese estudio, pueda verlo a través de este canal de YouTube. Dicho esto, vamos a iniciar con la lectura en el capítulo 35. Ofrenda para el tabernáculo. Y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Adonai ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para vosotros santo, Shabbat solemne para Adonai. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día del Shabbat. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Adonai ha ordenado, diciendo, recoged de entre vosotros una ofrenda para Adonai. Todo aquel de corazón generoso llevará la ofrenda para Adonai, oro, plata y bronce, azul, púrpura y carmesí, lino fino y pelo de cabras, pieles rojas de carneros, pieles de tejones y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y de entre vosotros todo hábil artesano vendrá y hará todas las cosas que Adonai ha ordenado: el tabernáculo, su tienda y su cobertor, sus corchetes, sus tablones, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa, sus varas, todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelabro de la iluminación, sus utensilios, sus lamparillas y el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto y su rejilla de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente con su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus bases y la cortina de la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras ornamentadas para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien su corazón impulsaba y todo aquel a quien movía su espíritu iba llevando la ofrenda a Adonai para la obra de la tienda de reunión y para todo su servicio y para las vestiduras santas. Acudieron pues los hombres y las mujeres, todos los de corazón generoso, y llevaron aretes, zarcillos, sortijas y collares, toda clase de joyas de oro. También todo aquel que hubiera mecido una ofrenda mecida de oro para Adonai. Y todo hombre que poseía azul, púrpura o carmesí, o lino fino, o pelos de cabras, o pieles rojas de carneros, o pieles de tejones, lo traía. Todo aquel que alzaba una ofrenda de plata o de bronce, aportaba al donativo para Adonai. Y todo el que poseía madera de acacia para cualquier obra del servicio la traía. Además, toda mujer con habilidad hilaba con sus manos y llevaba hilado el azul, el púrpura, el carmesí y el torsal de lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las había impulsado con sabiduría tejieron el pelo de cabra. Los magnates aportaron piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, especias y aceite para la iluminación, para el aceite de la unción y para el incienso de las especias. Todo hombre y mujer de los hijos de Israel, cuyo corazón los impulsaba a contribuir en toda la obra que Adonai había ordenado por medio de Moisés, llevaron ofrenda voluntaria a Adonai.
Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Adonai ha llamado por nombre a Bezalel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Elohim en sabiduría, inteligencia y ciencia, y en toda suerte de obra, para proyectar diseños, para labrar el oro, la plata y el bronce, y en talla de piedras para engastes y para entallar maderas, para trabajar en toda labor ingeniosa. También ha dotado su corazón para enseñar, tanto él como Oholiab ben Abisamac de la tribu de Dan, a los cuales ha colmado el corazón de talento, para que hagan toda obra de artesanía y de diseño, de bordado en azul y en púrpura, en carmesí y en torsal de lino fino, y de tejedor y hábil diseñador para toda clase de obra primorosa. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. En primer lugar, dice que Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ordenó hacer. Como podemos ver, dice que reunió, así se llama la parashá, Vayaquel, convocó, reunió a toda la congregación. Y tenemos un pasaje de referencia, que es el Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pues ahí ha enviado el Eterno su bendición y su salvación o su redención. Por lo tanto, queremos hacer énfasis en la importancia que tiene la comunidad, la importancia que tiene la Cajal, la comunidad, la Quejilá. Hay cosas que nosotros podemos hacer de manera individual, pero hay cosas que para poder cumplir con el propósito y el plan del Todopoderoso, necesitamos unirnos a nuestros hermanos. Y como podemos ver aquí, Moshe no le habló a una ni a dos personas, sino que le habló a toda la congregación, porque para poder cumplir con este propósito y este llamado de parte del Todopoderoso, no se podía hacer a un solo individuo o a unos cuantos. Tenía que ser para toda la congregación. Eso nos habla de la importancia que tiene la congregación como tal. Ahora, en esta convocación que hace Moshe de parte del Creador, vemos que el pueblo es llamado a traer una contribución. Vemos aquí esta imagen que dice una oportunidad de servir al Eterno, todos como uno solo. ¿Ven? Todos como uno solo. Este llamado se hace para todo el pueblo, para toda la congregación de Israel. Pero es un llamado que hace el Todopoderoso para todas las naciones, para todos los pueblos, porque el Todopoderoso quiere también que todas las personas les sirvan. Veamos lo que dice este pasaje de referencia de Zacarías 14:9. Y Hashem será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Hashem será uno y su nombre uno. ¿Qué significa este pasaje? Dice que el Eterno será rey sobre toda la tierra. El Todopoderoso establecerá su reino sobre el mundo en general, sobre todas las naciones. Y ya no van a haber religiones, ya no van a haber pensamientos ajenos a la Torá, sino que todos los seres humanos reconoceremos que Hashem es uno y llegaremos a conocer su nombre. Y todos lo vamos a llamar por su verdadero nombre. Y ya no van a haber Baales, ya no van a haber nombres de Baales, nombres falsos de deidades, ya no van a haber religiones falsas, ya no va a haber nada de eso, sino que todos conocerán al Eterno y todos les servirán. Todos. Por eso dice toda la tierra. No habla de una nación, habla de toda la tierra en general. Y bueno, el Todopoderoso hace este llamado y vemos que el pueblo, todos unánimes, ven la oportunidad de servir al Todopoderoso y también de dejar a un lado aquella página oscura que tiene que ver con la construcción del becerro de oro. Así es, nombres de Baales, nombres de dioses falsos, como dice nuestro hermano Froilán.
al que saludamos muy cordialmente también y a todos los que se encuentran ahorita en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom. Tenemos acá un pasaje de referencia de Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de Coanim y de una nación santa. Vayaquel y reunió, dice, proviene de la raíz que significa asamblea, quejilá, o congregación, que significa comunidad, o maquelá, que significa coro o grupo de personas reunidas para cantar. También se relaciona con Cajal Edad, el término usado para la asamblea de Israel. Entonces, como podemos ver, el nombre de la parashá Vayaquel tiene una relación estrecha de convocación con asamblea o congregación, ¿ok? El mandamiento divino en relación al día de reposo. Sabemos que en diferentes religiones existen días que ellos llaman sus días especiales o días, digamos, de culto. Tenemos el Islam, que tiene el día viernes, y tenemos también, por ejemplo, otras religiones que tienen el día domingo como su día de culto. Pero el Todopoderoso estableció desde el principio de la creación un día especial que es el día de reposo, el día de Shabbat, o conocido hoy comúnmente como el sábado, dado que es este día en el que está, pues, el día de reposo, que es el séptimo día. Muchas personas creen que, digamos, la semana comienza en lunes, pero realmente la semana comienza en domingo. El último día de la semana es el Shabbat o el día de reposo. Hay algo muy importante, hay una expresión que dice que cuando algo se anota en piedra es porque eso es para siempre. El Todopoderoso entregó sus preceptos y sus mandamientos, lo que se conocen como las 10 palabras o los 10 mandamientos, y recordamos que el Todopoderoso entrega 2 tablas, y en la primera tabla están 4 mandamientos importantísimos que tienen que ver con nuestra relación con el Creador. Y dentro de esos 4 preceptos o mandamientos, el cuarto mandamiento dice: recuerda el día de reposo o el día de Shabbat, recuérdalo para santificarlo. Ahora vamos a hablar un poco respecto a la palabra Kadosh, que muchos traducen como santo. Precisamente aquí tenemos Génesis 2:3, y Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Por supuesto, sabemos que el Todopoderoso no es un ser humano, por lo tanto, esto de que se haya cansado, la Torá a veces utiliza estas formas de expresión para que nosotros podamos entender, pero no es que el Todopoderoso se haya agotado de su trabajo, de su esfuerzo, porque no es un ser humano. Proverbio 16:20 dice: el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Eterno. El que atiende a la palabra prospera. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros obedecemos a la palabra del Todopoderoso, nosotros recibimos bendición. Dice esta imagen, Shabbat, una oportunidad para encontrar un espacio de shalom, un espacio de paz. La palabra utilizada como paz es la palabra shalom. La palabra shalom tiene una connotación mucho más amplia que solamente paz, porque paz puede significar sencillamente tiempo donde no hay conflicto. O sea, no hay guerras, hay paz. Donde no hay conflictos, hay paz. Pero cuando hablamos de shalom, estamos hablando de una palabra que significa mucho más que eso, significa plenitud. Cuando una persona está en shalom, no solamente no tiene conflictos, está pleno. Cuando una persona está en shalom, está pleno. ¿Por qué? Porque está bien en todas las áreas de su vida. Y el Shabbat viene a ser ese puente para que podamos nosotros encontrarnos con ese shalom, con ese
esa plenitud que todos necesitamos. Aquí tenemos esta imagen que donde vemos nosotros los días y como podemos ver empieza por domingo. ¿Por qué? Porque domingo realmente es el primer día de la semana. Lo que pasa es que hubo cambios en los calendarios, el calendario que nosotros tenemos hoy en día, el calendario gregoriano, pero el primer día de la semana siempre había sido el día domingo, aunque al principio los días no tenían nombres, sino que era primer día de la semana, segundo día de la semana y el último día de la semana. Entonces tenemos aquí esta imagen donde dice domingo, profano, lunes, profano, martes, profano, miércoles, profano, jueves, profano, viernes, profano y sábado, kadosh. Ahora, qué significa profano? ¿Significa que es malo? No, significa que no es de uso para, digamos, servicio divino. Es un día normal. Pero el Shabbat o el día de reposo es Kadosh. Ahora, Kadosh significa santo. Bueno, muchas personas lo llaman santo, pero vamos a profundizar un poquito respecto a eso. Y aquí tenemos una imagen muy linda que habla de la diferencia precisamente de lo que es Kadosh y lo que no es Kadosh. Aquí tenemos dos ejemplos y tenemos el ejemplo aquí al lado izquierdo de su pantalla de una palabra en hebreo que es la palabra badal y a este lado tenemos la palabra Kadosh, que es lo que se traduce como santo. Cuando el Todopoderoso separó la luz de la oscuridad, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el significado de las palabras, tanto Badal como Kadosh, habla de separar, ¿sí? Habla de separación. Lo que pasa es que tienen una connotación totalmente diferente, porque una tiene que ver con lo común y la otra tiene que ver con la santidad o el servicio a el Todopoderoso, el servicio divino. Cuando el Todopoderoso separó la luz de las tinieblas, en Génesis utilizó la palabra Badal y dice, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Y entonces, cuando nosotros vemos, cuando el Todopoderoso establece el Shabbat, dice que hizo una separación y Dios separó el Shabbat y lo santificó. O sea, lo santificó, lo separó de los demás días, o sea, de los días ordinarios. Si bien es cierto, la palabra badal también significa separar, pero kadosh tiene que ver con aquello que es para uso del servicio al creador. Es cuando se separa algo para el servicio divino. Entonces, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de kadosh, pues, por ejemplo, una persona es kadosh o lo que la gente llama santa. ¿Qué significa entonces que una persona es kadosh? Es una persona que está separada para el servicio divino. Entonces, a esta persona no podemos usar la palabra badal como una persona que está separada. Podría ser que esté separada, pero no para uso divino. Pero si es para el uso divino, entonces la palabra que se utiliza es la palabra kadosh. Muy bien. Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos un grupo de personas y vamos a dividir un grupo de personas por diferentes tareas comunes, podemos utilizar la palabra badal. Pero si vamos a separar a unas personas para el servicio común y unas personas para el servicio a la divinidad, entonces usamos badal para la de uso común y kadosh para el servicio divino. Creo que ahora sí nos queda claro la diferencia que hay entre badal y kadosh. Y por eso nos devolvemos y vemos que todos estos días acá son días comunes. El único día que ha sido apartado y separado y llamado Kadosh es el Shabbat, el día de reposo. Dice esa imagen, el Shabbat es mucho más que un día de descanso.
Es un regalo divino que nos permite elevarnos espiritualmente, conectarnos con nuestra esencia y recordar nuestro llamado. Es un día para la reflexión, la alegría y la unión con el Eterno y la familia. Y como dice Baikra, capítulo 23, verso 3, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Hashem, donde quiera que vosotros habitéis. Aquí tenemos un pasaje de referencia. Dice 63 veces se habla en el Tanat del Shabbat aproximadamente. 63 veces. Y tenemos un pasaje muy importante de Isaías 56, 6, 7, que dice, a los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan, que amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observan el día de reposo y no lo profanen, se aferren a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Pues dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, como podemos ver, dice a los hijos de los extranjeros que me sirvan. No está hablando de el pueblo de Israel, sino que está hablando también para las naciones, porque todos tienen la oportunidad de servir al Todopoderoso. Todos tienen y tenemos esa oportunidad de servir al Santo y bendito es. Y el Shabbat es una señal de que nosotros realmente servimos al Todopoderoso. Otro pasaje de referencia, de Barín 28:2, si obedeces al Eterno tu Elohim, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Dice conexión entre Shabbat y el servicio al Eterno y el Mishkan. Por supuesto que hay una conexión entre el Shabbat y el servicio al Todopoderoso. Cuando empezamos la lectura de esta parashá, lo primero que se establece es el Shabbat y después se habla de traer ofrendas, colaboración para el poder levantar y construir el Mishkan, pero el Shabbat está por encima de la construcción incluso del Mishkan. Aquí tenemos esta imagen donde dice el Mishkan y la presencia divina entre nosotros. Y vemos en su interior lo que llamamos menorá o conocemos como menorá o el candelabro de 7 brazos y vemos el arca del pacto. Estas flechitas dice el arca del pacto, guía divina, los 10 mandamientos y la menorá, la luz de la sabiduría divina, que es parte de lo que representa la menorá y también el arca del pacto. Número 13. Ese número, mucha gente lo tacha de un número negativo, de un número que tiene que ver con lo negativo. Pues aquí le voy a mostrar que no tiene nada que ver con lo negativo. Al contrario, cuando hablamos de la palabra Ejad, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una plegaria conocida como el Shema Israel, nosotros pronunciamos esta palabra, Ejad, donde establecemos que nuestro Elohe, nuestro Dios, es uno y único. El hebreo es un idioma extraordinario. No solamente las letras tienen un significado, cada letra tiene un significado, también tienen un valor numérico y aparte también representa pues una letra, porque cuando digo que tiene un significado cada letra no me refiero a su significado gramatical, sino que puede significar algo más. Por ejemplo, tenemos aquí la letra Aleph, esta que es la letra primera que tenemos acá. La letra Aleph no solamente representa uno, también representa al Todopoderoso. Entonces, decíamos que las letras en hebreo tienen un valor numérico. Y aquí tenemos que la palabra Ejad, tiene un valor numérico de 13, ¿sí? 13. Y entonces, vemos aquí que esa connotación o ese sentido negativo que él se le da al número 13, pues es algo incorrecto. La palabra Ejad en hebreo significa unificar, unirse o ser uno. Y eso precisamente es lo que el Todopoderoso quiere, que nosotros
el pueblo que sirve al Todopoderoso, seamos uno y seamos uno con Él. Que nos unamos, ¿verdad?, a Él en nuestro servicio, porque el Todopoderoso quiere que cada uno de nosotros participemos de ese proyecto maravilloso que tiene para que todas las personas en el mundo le conozcan y le sirvan. Empezando, por supuesto, en primer lugar, el pueblo de Israel. Tomad de entre vosotros ofrenda para el Eterno, todo generoso de corazón, la traerá al Eterno, oro, plata y bronce. Esto está en el verso 5. Y dice, aún en el servicio de la construcción del Mishkan, el Shabbat está primero. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Primera de Crónicas 29:14, que dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Esto nos enseña que cuando el Todopoderoso nos permite participar dando a Él, es una gran oportunidad y una gran bendición el que podamos hacerlo. Si bien es cierto, aquí dice este pasaje que todo le pertenece al Todopoderoso, pues qué bueno es que nosotros podamos administrar bien los bienes que el Todopoderoso ha puesto en nuestras manos, pero también el desapego a esas cosas, el que podamos desapegarnos de esas cosas y que sepamos que todo lo que tenemos lo debemos de poner al servicio del Todopoderoso. Dice el verso 22, vinieron los hombres en pos de las mujeres, todo generoso de corazón, y ellos trajeron brazaletes, pendientes, anillos, collares, todo objeto de oro, todo aquel que había ofrecido ofrenda de oro ante Adonai. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es que el pueblo sabe que esa es una oportunidad no solamente de servir al Creador, sino también la oportunidad de hacer tikkun, de hacer una reparación. Ahora vamos a hablar un poco más con respecto al tikkun. Y aquí vemos tikkun, corrección y reparación. Tikkun. Tikkun significa reparar, ¿ok? Significa reparar. Y esta imagen dice, no hay teshuvá sin reparación. Porque normalmente a la gente les han enseñado que debe de arrepentirse de su pecado. Y eso es correcto. Debemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Pero no solamente hay que arrepentirse, sino que si se ha hecho un daño, hay que repararlo. Por eso vemos aquí esta imagen, donde vemos el mundo fragmentado y vemos a alguien con una aguja y hilo tratando de unirlo, de coserlo, para que ya no esté fragmentado. Eso es tikkun, eso es reparar. Y todos aquellos que realmente dicen que están arrepentidos de algo, tienen que buscar cómo hacer una reparación. Claro que hay situaciones muy difíciles para reparar y esas son cuando hemos dicho algo con nuestra boca que ha herido a una persona, porque cuando las palabras salen de nuestra boca ya no pueden regresar. Otro pasaje de referencia, lávense y límpiense, apártense de mi vista sus obras malvadas y dejen de hacer el mal, llamado que hace el Todopoderoso. También dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado. Aceite para el alumbrado, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis, piedra de engaste para el efod y para el pectoral que todo el mundo había traído para colaborar. También dice Moshe a los hijos de Israel, mirad, ha designado a Adonai por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, y para enseñar, él ha dotado su corazón a él y a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Dos personas que habían sido llenas de precisamente Ruach HaKodesh, de inspiración divina. Y yo le he colmado con espíritu de Elohim, con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento en toda labor. Aquí vemos la palabra Ruach HaKodesh. En primer lugar, decirle, querido amigo, querido hermano, de que el hebreo no tiene mayúsculas ni minúsculas. O sea que cuando usted ve una traducción y ponen algo en mayúscula
No es una traducción que esté muy fiel al original. Sobre todo, por ejemplo, vemos que en una Biblia que no sea el Tanakh, va a encontrar usted que el espíritu lo ponen en mayúscula, cosa que no debería de ser. Cuando hablamos de Ruach HaKodesh, estamos hablando de la inspiración divina. No estamos hablando de una persona aparte o estamos hablando de un Dios, como algunas personas lo catalogan, que catalogan a el Ruach HaKodesh o lo llaman Espíritu Santo o Espíritu de Santidad y lo llaman otro Dios. No, no es así. El Espíritu Santo sencillamente es una manifestación del Todopoderoso. Aquí vemos algo muy bonito y es el origen de los nombres de estos hombres, servidores del Eterno. Tenemos Oliab, que significa el Padre es mi tienda o mi tienda es el Padre. ¿Ok? Dice que está compuesto de la raíz Ogel, que significa tienda, y Ab o Abba, que significa Padre. Y tenemos Besalel, que significa en la sombra de Elohim o bajo la protección de Elohim. Bepsel, que significa sombra, y tenemos El, ¿verdad? Que es una contracción del nombre Elohim. Por eso dice bajo la sombra de Elohim o bajo la protección de Elohim. Muy bien, vamos al capítulo 36. Construcción del tabernáculo. Así pues, Bezalel y Oholiab y todo aquel artesano hábil a quienes Adonai había dotado de habilidad e inteligencia para saber hacer toda obra para el servicio del santuario, hicieron según todo lo que Adonai había ordenado. Y Moisés llamó a Bezalel, a Oholiab y a todo artesano hábil, en cuyo corazón Adonai había puesto sabiduría, a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a acercarse a la obra para hacerla. Y en presencia de Moisés recogieron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario, a fin de realizarla. Y siguieron llevando la ofrenda voluntaria mañana tras mañana, tanto así que todos los peritos que hacían toda la obra del santuario, dejando cada uno la obra que hacía, fueron a Moisés y dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para el servicio de la obra que Adonai ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio orden y pregonaron por el campamento diciendo, ni hombre ni mujer prepare más material para las ofrendas del santuario. Y así se impidió al pueblo ofrecer más, pues había material suficiente para hacer toda la obra y aún sobraba. Todos los hábiles artesanos entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de torsal de lino fino, azul, púrpura y carmesí. Las hizo con querubines como obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida y unió las 5 cortinas una a otra y las otras 5 cortinas unió una a otra e hizo unas presillas de azul en la orilla de una cortina, la del extremo en la juntura, así hizo en la orilla de la otra cortina, la del otro extremo en la juntura de la segunda. Hizo 50 presillas en una cortina e hizo 50 presillas en la cortina que está en la juntura de la segunda. Las presillas se correspondían unas con otras. Hizo también 50 corchetes de oro y con los corchetes enlazó las cortinas una a la otra y el tabernáculo llegó a ser uno. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para formar una tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida y unió las 5 cortinas por una parte y 6 cortinas por otra parte. E hizo 50 presillas en la orilla de la última cortina, en la juntura, y otras 50 presillas en la orilla de la otra cortina, en la segunda juntura. Luego hizo 50 corchetes de cobre para unir la tienda, de modo que fuera una. Y para la tienda hizo una cubierta de pieles de carneros enrojecidas y una cubierta de pieles de tejones por encima. Hizo además los tablones de madera de acacia, erguidos para el tabernáculo.
La longitud de cada tablón era de 10 codos y la anchura de codo y medio. Cada tablón tenía 2 espigas para ser unidas la una con la otra. Esto hizo con todos los tablones del tabernáculo. Así hizo los tablones para el tabernáculo, 20 tablones al sur hacia el mediodía, e hizo 40 basas de plata debajo de los 20 tablones, 2 basas debajo de un tablón para sus 2 espigas y 2 basas debajo del otro tablón para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, hizo 20 tablones, con 40 basas de plata, 2 basas debajo de un tablón y 2 basas debajo del otro tablón. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, hizo 6 tablones. Y para las esquinas del tabernáculo, en los 2 extremos, hizo 2 tablones, los cuales eran dobles por abajo, trabados hacia arriba hasta la primera argolla. Así hizo el uno y el otro para las 2 esquinas. Eran pues 8 tablones y sus basas de plata, 16, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tablón. Hizo también barras de madera de acacia, 5 para los tablones de uno de los lados del tabernáculo y 5 barras para los tablones del otro lado del tabernáculo y 5 barras para los tablones del lado del tabernáculo en la parte posterior hacia occidente. E hizo que la barra de en medio pasara por el centro interior de los tablones de un extremo a otro. Y cubrió de oro los tablones e hizo sus argollas de oro por donde habían de pasar las barras y cubrió de oro los travesaños. E hizo las cortinas de azul, púrpura y carmesí y torsal de lino fino. La hizo con querubines como obra de hábil artífice. Y para ella hizo 4 columnas de acacia y las recubrió de oro con sus ganchos de oro y fundió para ellas 4 basas de plata. E hizo una cortina de azul y púrpura y carmesí y torsal de lino fino, obra de recamador para la puerta de la tienda. También sus 5 columnas con sus ganchos, y cubrió de oro sus ganchos y sus molduras, pero sus 5 basas eran de bronce. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice el verso 3, y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel había traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerlo, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. El pueblo se había desbordado en el servicio al Eterno, trayendo toda clase de cosas preciosas para el Mishkan. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es Teshuvah. Ordenó Moshe, hicieron proclamar pregón en el campamento diciendo, no traigan más cosas, porque ya habían llevado demasiado. El pueblo dijo, no vamos a dejar pasar esta oportunidad y vamos a llevar todo lo que podamos, porque queremos de esta manera mostrar al Todopoderoso que no solamente estamos dispuestos a servirlo, sino también que estamos arrepentidos del mal que habíamos hecho. Y aquí hablamos un poquito más respecto a la Teshuvah. Teshuvah proviene de la raíz hebrea shuv, que significa retornar o volver. Los sabios nos señalan 2 tipos de penitentes. Teshuvah por temor es para el futuro, como una persona con imperfecciones que poco a poco va cambiando con el tiempo. Sin embargo, la Teshuvah por amor saca de raíz el pecado desde su inicio y es como si nunca hubiese pecado. Alguien que en el ejercicio del servicio divino, por ejemplo, se equivocara. Aquí vemos las diferentes etapas de la Teshuvah. El concepto de Teshuvah en el judaísmo es profundo con diferentes niveles. Y aquí tenemos los diferentes niveles. Tenemos Haratá, que habla de remordimiento, que es cuando la persona reconoce el error y siente un pesar genuino. Posteriormente, tenemos la palabra vidui, que significa confesión, declaración verbal del pecado ante Hashem. Y tenemos asivat hatot, abandono del pecado o tomar la decisión de no repetir la falta. Y por último tenemos el tikkun,
que dice si el pecado ha afectado a otros, se debe de enmendar el daño. Por ejemplo, una persona que tomó el dinero de alguien o tomó las pertenencias de alguien y esta persona dice estoy arrepentido por lo que hice, pero esta persona no repara el daño. ¿Cómo es reparar el daño? Bueno, tendría que devolver las pertenencias o en todo caso, si le quitó el dinero a alguien, devolverle ese dinero. Entonces, ese es un verdadero tikkun. Esa es una reparación real. Y la verdadera teshuvá tiene que ir acompañada del tikkun. De nada sirve que alguien diga que está arrepentido y no repare el daño. Fueron a Moshe y dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario. Entonces, bueno, dijeron, ya no es necesario traer más. Aquí vemos nuevamente esta imagen que habla de cómo había sido, cómo era la estructura por dentro del Mishkan. Y aquí vemos todo lo que tiene que ver con el Mishkan y las vestiduras sacerdotales. Esto que vemos aquí es una noticia de hace un tiempo que dice hayan una ciudad bíblica. Y eso es importante que estemos claros que incluso la arqueología viene a darle razón a las Sagradas Escrituras. Dice un equipo de arqueólogos afirma haber descubierto una de las 4 esquinas del altar del Eterno que se menciona en la Biblia. En el hallazgo participaron más de 200 personas que han estado excavando en la antigua ciudad de Silo, ubicada en el centro de la actual Cisjordania. El segmento del santuario encontrado se menciona en el pasaje bíblico correspondiente a Primera de Reyes, capítulo 2, verso 28, que constituye la base del actual descubrimiento. Esta noticia llegó a oídos de Joab, que también había apoyado a Adonías. Eso está hablando del pasaje, aunque no se había unido a Absalón. En cuanto lo supo, huyó al Mishkan, al tabernáculo del Eterno, y se aferró a los cuernos del altar, de lo que habla Primera de Reyes. Para el director de las excavaciones, Scott Stripping, el hallazgo es parte de lo que esperaban localizar en una zona, donde afirma alguna vez estuvo el Mishkan para el Arca de la Alianza. Se trata de un cofre que, según narra el Éxodo del libro sagrado, contenía las 2 tablas de piedra con los mandamientos que el Eterno entregó en el Har Sinaí, en el monte Sinaí. Tenemos que reconocer, dijo él, la validez de la Biblia. Me siento cómodo con la historia bíblica y ahora tenemos pruebas de esa historia de verdad, señaló Stripling al medio israelí. La Biblia y otros textos religiosos antiguos es lo que ha impulsado a los arqueólogos en esta región, agregó el experto. Muy bien, vamos a ir al capítulo 37. Mobiliario del tabernáculo. Bezalel hizo también el arca de madera de acacia de 2,5 codos su longitud, 1,5 codos su anchura y 1,5 codos su altura. La revistió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo alrededor una moldura de oro. Fundió sobre ella 4 argollas de oro para sus 4 esquinas, 2 argollas en un lado y 2 argollas en el otro lado. Hizo también unas varas de madera de acacia, las revistió de oro e introdujo las varas por las argollas en los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, 2,5 codos su longitud y 1,5 codos su anchura. Hizo también 2 querubines de oro, los hizo labrados a martillo a los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo, haciendo que los querubines arrancaran del propiciatorio a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas en alto y cubrían con sus alas el propiciatorio, vueltos sus rostros el uno hacia el otro, y los rostros de los querubines estaban hacia el propiciatorio. También construyó la mesa de madera de acacia, de 2 codos era su longitud, 1 codo su anchura y 1,5 codos su altura. La revistió de oro puro, le hizo alrededor una moldura de oro y le hizo alrededor un reborde de 1 palmo y en torno a su reborde le hizo una moldura de oro. Fundió para ella 4 argollas de oro y ajustó las argollas en las 4 esquinas de sus 4 patas. Las argollas estaban junto al reborde como sujetadoras de las varas para transportar la mesa.
Hizo asimismo las varas para transportar la mesa de madera de acacia y las revistió de oro. También hizo de oro puro los utensilios que debían estar sobre la mesa, sus fuentes, sus bandejas, sus tazones y sus copas con las cuales se habrían de derramar las libaciones. Fabricó asimismo el candelabro de oro puro, labrado a martillo hizo el candelabro, su base y su fuste, al igual que sus cálices, sus corolas y sus flores eran de una sola pieza. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelabro y otros 3 brazos del otro lado del candelabro. En un brazo había 3 copas, como flor de almendro, un cáliz y una flor, y en el otro brazo 3 copas, como flor de almendro, un cáliz y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelabro. Y en el candelabro había 4 copas, como flor de almendro, con sus cálices y sus flores, un cáliz debajo de los 2 brazos del mismo, otro cáliz debajo de los otros 2 brazos y otro cáliz bajo los otros 2 brazos, para los 6 brazos que salían de él. Sus cálices y sus brazos eran de lo mismo. Todo él estaba labrado a martillo en una sola pieza de oro puro. De oro puro hizo también sus 7 lámparas, sus despabiladeras y sus platillos. Lo hizo con un talento de oro puro, con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, 1 codo su longitud y 1 codo su anchura, cuadrado y 2 codos su altura, y sus cuernos eran parte de él, y lo revistió de oro puro, su tapa, sus paredes en derredor y en sus cuernos, y le hizo una moldura de oro alrededor. A sus 2 lados hizo 2 argollas de oro debajo de su moldura en sus 2 esquinas, como sujetadores de las varas para transportarlo. Hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro. Hizo asimismo el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático puro, obra de perfumista. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bezalel se encargó, dice, de realizar el arca de madera de acacia, de 2 codos y medio en su longitud, 1 codo y medio su anchura y 1 codo y medio su altura. Interesante que no, las medidas no fueran cerradas, ¿verdad? Sino que fueran 2 codos y medio, codo y medio y otro codo y medio. No fueron 3 codos, 2 codos, sino 2 y medio, 1 y medio y 1 y medio. Significado del arca del pacto, porque es importante, digamos, que tengamos una idea, una referencia de qué significado tiene este cofre que se encontraba en el lugar más santo y que era ahí donde el Todopoderoso se manifestaba hablando al pueblo de Israel. Número 1, trono de la presencia divina. El arca representaba el lugar donde la Shekinah, la presencia del Todopoderoso, se manifestaba entre los querubines. Era el punto de encuentro entre lo celestial y lo terrenal. Número 2, centro espiritual del Mishkan, ubicado en el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. El arca ocupaba el espacio más sagrado del Mishkan o tabernáculo, inaccesible únicamente para el Cohen Gadol. Era el único que podía acceder a ese lugar una vez al año, que era para la festividad o el día de Yom Kippur. Número 3, contenía los testimonios divinos, guardaba las tablas de la Torá, el maná y la vara de Aharón que había florecido, símbolo de la alianza, la providencia y la elección sacerdotal. Porque recordemos que el servicio como Coanim, como sacerdotes, es exclusivo para Aarón, sus hijos y sus descendientes. Número 4, símbolo de unidad nacional. Al estar en el centro del campamento, el arca recordaba que la Torá debía ser el eje de la vida del pueblo, unificando a las tribus bajo la instrucción divina. Y número 5, manifestación de misericordia. El propiciatorio entre los querubines era considerado el lugar donde el Eterno mostraba compasión, superando el juicio
con misericordia o gracia. Baruch Hashem. Eso es parte de lo que puede significar el arca del pacto. Ahora aquí vemos elementos que fueron usados en el Mishkan y su posible significado. Empezamos con el oro. El oro representa la divinidad, pureza y santidad absoluta. Al ser un metal incorruptible, simboliza la perfección y la presencia divina en el mundo. La plata se asocia con redención y pureza. En el templo, la plata estaba vinculada a los rescatados, como lo dice Éxodo 30, 12, 16, ya que se usaba en el medio ciclo que los israelitas debían de dar, como lo vimos en la Parashá Ki Tisa. Cobre representa juicio y expiación. Es un metal fuerte y resistente al fuego, lo que simboliza la resistencia ante el pecado. La menorá, candelabro, simboliza la luz divina, la sabiduría, la presencia del Eterno, hecha de oro puro y con 7 brazos. Representa la perfección espiritual y la conexión entre el Eterno y su pueblo. El aceite de oliva puro utilizado en la menorá representa la pureza y la consagración. La madera de acacia se usó en la estructura del Mishkan y en varios muebles sagrados, como el arca de la alianza. La acacia es muy resistente y no se pudre fácilmente, lo que simboliza la incorruptibilidad y la eternidad. Se dice que crece en el desierto, lo que refuerza el mensaje de que Elohim provee incluso en lugares áridos. Y el lino fino bordado con querubines representa el mundo celestial. La piel de carnero teñida de rojo simboliza el sacrificio y la expiación. La piel del tejashim era un tipo de marsopa, tejón o animal desconocido y se cree que representa protección y misterio, ya que este material protegía el santuario. Muy bien. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 15:13. Como somos por dentro, seamos por fuera. O como somos por fuera, seamos por dentro. ¿Por qué decimos esto? Nos referimos que, por ejemplo, cuando se hace el arca del pacto, se hace de madera, pero es cubierta de oro por fuera y por dentro. Entonces, como somos por dentro, también tenemos que ser por fuera, o como somos por fuera, también tenemos que ser por dentro. Aquí tengo una imagen que lo que representa es que hay personas que muestran un rostro, pero ese rostro sencillamente es una máscara. La realidad de la persona es otra, son otras personas. Entonces, muestran una forma de ser por fuera, pero por dentro son totalmente diferentes. Nosotros como servidores del Dios Altísimo, así como somos por dentro, lo mostramos por fuera, o así como somos por fuera, tenemos que ser por dentro, ¿ok? Tenemos que ser personas consecuentes con lo que decimos, consecuentes con lo que profesamos, con lo que creemos. El candelabro era de oro puro, labrado a martillo, las lámparas debían encenderse y colocarse sobre el candelero limpio. Estábamos hablando de la menorá, tenía que ser de oro puro, purísimo, y labrado a martillo. Ahora, ¿qué representa la menorá? Aquí vamos a ver varias cosas que puede representar. Ilumina el camino del hombre hacia la verdad divina, unidad y elevación. Los 7 brazos representan la unión con Hashem y la elevación espiritual. Recordemos que también se hace un símil con la menorá y el rostro del hombre. Pues así como la menorá tiene 7 brazos, nosotros tenemos 7 orificios en nuestro rostro, nuestros dos ojos, nuestros 2 oídos, nuestras 2 fosas nasales y nuestra boca. En total, 7. Alma y pureza. Simboliza el alma del hombre que debe ser pura y radiante. Testimonio eterno. Representa la presencia continua del Eterno entre su pueblo. Sabiduría y discernimiento. Inspira la búsqueda de la sabiduría divina y el discernimiento. Servicio y devoción
refleja el servicio constante y la devoción al Eterno. Y por último, luz a las naciones, llamado a ser luz, ejemplo y justicia para el mundo. Aquí tenemos pasaje de referencia, Salmo 27:1, el Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces, la menorá es luz, es la luz del Todopoderoso también. Hizo también el altar de incienso de madera de cedro, un codo su longitud y otro codo su anchura, era cuadrado y su altura de 2 codos. E hizo el óleo para la unción sacro y el incienso aromático puro, arte de perfumista. Y esto recordamos que lo habíamos visto anteriormente, donde hablábamos de que esto está prohibido. Éxodo 30:32, no se derramará sobre carne de persona, ni haréis otro semejante a él en su composición. Es santo y será santo para vosotros. Cualquiera que componga una mezcla como ella o que la aplique sobre un extraño será cortado de su pueblo. Pues resulta y acontece que usted puede encontrar esta composición a la venta. La puede encontrar a la venta. Hay empresas que se dedican a venderla. Y recuerden que habíamos hablado de la palabra kadosh. Dice aquí que será santo. Significa que es algo que ha sido separado para el servicio divino, no para el servicio de los hombres. Vamos al capítulo 38, los versos correspondientes. El altar del holocausto. Hizo el altar del holocausto de madera de acacia, de 5 codos su longitud, 5 codos su anchura, cuadrado, y 3 codos su altura. Y le hizo sus cuernos en sus 4 esquinas. Sus cuernos eran parte de él y lo cubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar, los calderos, las paletas, los aspersorios, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Hizo además para el altar un enrejado de bronce en forma de red que puso debajo de su borde hasta la mitad del mismo. Fundió 4 argollas para las 4 esquinas del enrejado de bronce como sujetadores para las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Luego introdujo las varas por las argollas en los lados del altar para transportarlo con ellas. Los hizo hueco de, lo hizo hueco de tablas e hizo la fuente de bronce y su soporte de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de reunión. También hizo el atrio por el lado sur hacia el mediodía. Las cortinas del torsal de lino fino del atrio eran de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus varas conexivas de plata. Por el lado norte también eran de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus varas conexivas de plata. Por el lado del occidente, las cortinas eran de 50 codos, con sus 10 columnas y sus 10 basas, y los ganchos de las columnas y sus varas conexivas eran de plata. Y del lado del oriente hacia el levante eran de 50 codos. Las cortinas de un lado de la entrada eran de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de la entrada, a una parte y a otra del atrio, las cortinas eran de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de torsal de lino fino. Las basas de las columnas eran de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus varas conexivas de plata. Y también de plata el revestimiento de sus capiteles. Las varas conexivas de todas las columnas del atrio eran de plata. La cortina de la entrada del atrio era obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. La longitud era de 20 codos y la altura correspondiente a la anchura de 5 codos, según las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 y sus basas 4, de bronce, pero sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus capiteles y sus varas conexivas también de plata. Todas las estacas para el tabernáculo y para el atrio alrededor eran de bronce. Amén, Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. El altar de holocausto y la fuente de bronce, que es lo que vemos en este capítulo.
Aquí vemos una imagen como era el altar del sacrificio, un espacio sagrado, un sitio designado para la conexión con lo divino, lugar de encuentro espiritual, un lugar donde el ser humano busca acercarse a lo sagrado, lugar de consagración, donde se dedican ofrendas, votos y compromisos espirituales. También tenemos el altar de sacrificio, representaba muchas cosas: el perdón, la expiación, la autoridad divina del Eterno, la fuerza y protección del Eterno. Algunos personajes del Tanakh recurrieron a este aferrándose a él, tratando de refugiarse y evitar su muerte, como en Primera de Reyes, en el capítulo 1, 50 y Reyes 2, 28. El lavatorio de bronce, la pureza ritual. Ahora vamos a ver aquí con esto la importancia de esa pureza ritual delante del Todopoderoso, o sea, su significado. Por ejemplo, tenemos Proverbios 6:18. ¿Qué dice Proverbios 6:18? Corazón que maquina planes perversos y pies presurosos para correr al mal. Entonces, los Kohanim, los sacerdotes, tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse el cuerpo y tenían que lavarse los pies antes de presentarse delante del Todopoderoso. Entonces aquí Proverbio habla de qué? De los pies presurosos para correr al mal. Los Kohanim tenían que lavarse los pies. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro. Y aunque multipliques vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Otra de las cosas que tenían que hacer los Kohanim, precisamente, era lavarse las manos. Lavaos y purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras, cesad de hacer el mal. El Salmo 24:4 dice: el autor habla del hombre de manos limpias y de corazón puro. Entonces ellos tenían que hacer este ritual para encontrarse en pureza delante del Todopoderoso. No solamente una pureza espiritual interna, sino también externa. Como decíamos ahora, así como somos por dentro, seamos por fuera, así como somos por fuera, seamos por dentro. Con respecto a la forma en que desmontaban el santuario, debemos resaltar algunos puntos. Las telas que eran quitadas y transportadas por los gersonitas eran la cubierta exterior de pieles de tejón, la cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, la cubierta de pelo de cabra, la tela de lino torcido, púrpura y carmesí, con imágenes bordadas de querubines, todas las cuerdas que sujetaban las cubiertas, el velo de la puerta de el Mishkan. Muy bien, hasta aquí concluye la parashá. Damos gracias al santo y bendito. Conclusiones. En Bayaquel, la supremacía del Shabbat. El Shabbat por encima de cualquier otra cosa, incluso de la construcción del Mishkan. El servicio al Eterno sin obediencia no es compatible. O sea, todo lo que hicieron, lo hicieron conforme a la voluntad del Creador. El Mishkan, una conexión más cercana a la divinidad. Sí, era como un puente para poder acercarse al Eterno. La unidad del pueblo de Hashem, el arrepentimiento, la Teshuvá y sus respectivas etapas. Todo eso lo vimos en Parashá Bayaquel. Y en Pekudei, el servicio al Eterno es un privilegio que no tiene comparación alguna. El realizar cualquier servicio a Él, incluso en nuestras plegarias. Cuando nos dirigimos al Dios uno y único, le mostramos que dependemos de Él y de nadie más. Nuestra razón de existir es la de servirlo. La construcción del Mishkan y luego del Sagrado Templo es para la humanidad la oportunidad de tener un lugar para el acercamiento aparte de la presencia divina. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder escudriñar su palabra. Quiero desearles una feliz semana. Shavuot para todos. Que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga. Recordarles lo que dice Devarim, capítulo 6, 4, 5. Dice: recuerda, Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno. Recordémoslo, el Todopoderoso es uno y único. Si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio. Shavuot.